perdón, mi pantalla. Y aquí vamos. Me avisan si pueden ver mi pantalla. ¿Sí? ¿Se puede? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, muy bien. Entonces vamos a hablar de lesionología forense, que es un capítulo muy importante. También se le llama traumatología forense. Y su nombre, pues, implica que vamos a estudiar lesiones o traumas forenses, ¿no? Traumatología no significa, pues, lo mismo, el mismo contexto, la misma connotación que tiene la traumatología que ustedes ven en el hospital, ¿no? Este es diferente. Bueno, es parte de la medicina legal que estudia, como decíamos, las lesiones. También se le llama traumatología forense. Pero, ¿qué son lesiones? Que es el objeto de estudio de este importante capítulo de medicina legal. Pues tiene diferentes conceptos, depende del aspecto que nosotros tomemos en consideración. Por tanto, habrá un concepto médico, un concepto legal y un concepto médico legal. ¿Qué significa estrictamente para la medicina lo que es lesiones? Es toda alteración anatómica o funcional ocasionada por agentes externos o internos. Entonces, fíjense, alteración anatómica o funcional y agentes externos e internos, ¿no? Para que recordemos en relación a la otra definición que daremos. Bueno, pasemos al aspecto legal. Pues las lesiones están tipificadas, están señaladas, están descritas, están consideradas en el Código Penal. En el segundo libro, en el capítulo de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, desde el artículo 106 hasta el 124. Entonces, de manera general, el Código Penal en este capítulo, pues describe lo que son lesiones propiamente que finalmente pueden recuperarse ad integrum, o si no, homicidio, cuando estas lesiones llevan pues a la muerte de la persona. Y desde el punto de vista médico legal, que es el que nos interesa y que el que tenemos que tener en consideración, pues hablamos de que lesión es cualquier daño en el cuerpo humano con huella material. Es decir, que tengo que verlo, tengo que hacerlo objetivo, ¿no? Producido por una causa externa. Entonces recuerden el concepto de lesión desde el punto de vista médico. Hablaba de daños anatómicos y funcionales causados por agentes externos e internos. En este caso, desde el punto de vista médico-legal, solamente son agentes externos y que dejen huella material, ¿no? Entonces, es importante que lo recuerde porque el tema de que deje huella material es porque tenemos que detallar las lesiones con las características semiológicas que tenga en nuestro informe pericial, sea de índole clínica o tanatológica, ¿no? Debe determinarse además, y esto en concordancia con lo que dice el Código Penal, si es que estas lesiones que nosotros hemos encontrado ponen en peligro la vida de la persona, ¿no? Asimismo, la cuantificación que vamos a darle, veremos de acá un rato en la clase, a esa lesión, porque esto se va a traducir en un tratamiento legal, ¿no? Y si dejan huella o producen incapacidad funcional. Esto último, pues, está especificado en el Código Penal en lo que corresponde a lesiones, como decíamos. La clase anterior me parece que han hecho todos los aspectos de códigos, los aspectos legales importantes del curso, pues ustedes se habrán dado cuenta y se darán cuenta a lo largo de todo el curso que la medicina legal responde a todo lo que necesita el derecho, ¿no? Entonces el derecho necesitará que nosotros encontremos pues daños con huella material producido por causa externa, ¿no? Y además debemos determinar si ese daño encontrado pues pone en peligro la vida de la persona, cómo cuantificamos el daño y si es que deja huella material
o produce incapacidad funcional. Entonces, fíjense que esos aspectos son importantes y respondemos pues a las necesidades del derecho. Bueno, agentes internos, solamente para recordarlo y que esté en relación al concepto de lesión desde el punto de vista médico, pues es el esfuerzo que se traduce en una intensa contracción muscular cuya energía mecánica es capaz de originar efectos lesivos de cierta importancia. ¿Qué ejemplo tenemos acá? Por ejemplo, las hernias, ¿no? Que van a producir lesiones, pero secundariamente a agentes internos que son pues esfuerzos un poco fuera de lo normal y que van a producir un daño, ¿no? En cambio, los agentes externos estrictamente relacionados con la lesionología forense, pues pueden ser agentes físicos, químicos, mecánicos, ¿no? Que producirán desde lesiones leves, a veces de corta duración e imperceptibles, hasta lesiones graves con consecuencias mortales. Entonces, estos agentes externos son todos los que vamos a revisar en lesionología forense y que van a permitir que nosotros hagamos pues diagnósticos de interés legal, ¿no? Bueno, las lesiones, como comentábamos, pueden ser tan leves que no produzcan daño en la persona, no le produzcan la muerte, ¿no? Y que tienen importancia en la parte legal, sí, ¿no? Pueden recuperarse sin dejar ninguna secuela, sí. También está contemplado en Código Penal, sí. Pueden dejar secuelas, sí. También lo observa, lo contiene el Código Penal, sí. Entonces, estos aspectos son importantes. Desde el punto de vista médico-legal, las lesiones se clasifican en faltas y delitos. Creo que ya hemos hablado alguna vez de lo que significa la intencionalidad, ¿no? Entonces, la intencionalidad es una parte importante de esta distinción entre faltas y delitos, ¿no? Entonces ahí habrá lesiones intencionales, es decir, que yo he planeado ocasionarlas, lesiones no intencionales, es decir, que han resultado de una situación no esperada, no prevista, o si no, lesiones preterintencionales, que son aquellas que yo no he tenido intención de provocar, pero han sido ocasionadas como, digamos, como un efecto no deseado, como un daño colateral, ¿no? Les pongo un ejemplo, ¿no? Qué sé yo tengo un problema con una persona, la golpeo, lo único que quiero darle de repente es un puntapié en el, qué sé yo, pues en la pierna, pero resulta que esta persona estaba parada sobre una zona irregular, el piso irregular, pierde el equilibrio, se cae y se produce un TEC. Entonces, este TEC sería una lesión preterintencional, porque yo no le he querido ocasionar el TEC. Lo que yo he querido es darle de repente un puntapié y ocasionarle pues una herida, un hematoma, nada más. Entonces, eso es el ejemplo de lo que es una lesión preterintencional, ¿no? Cuando nosotros hacemos la evaluación de una persona para determinar si presenta algunas lesiones, pues tengo que detallar qué medio lesional ha ocasionado. ¿Cómo lo consigo eso? Pues viendo las características semiológicas de la lesión. ¿Cómo es esa lesión? Eso me permitirá decir qué tipo de agente externo la ha ocasionado. Por otro lado, la intencionalidad. ¿Cómo yo puedo determinar la intencionalidad? Pues depende de muchos aspectos. En primer lugar, de los elementos lesivos que se utilizan, del área anatómica que es afectada por estos agentes externos y finalmente, pues también debo determinar la finalidad lesiva. ¿Qué quería yo lograr, conseguir con agredir a una persona en determinada zona? Si le doy, como les decía, un puntapié en la pierna, pues lo que yo quería hacerle en el peor de los casos es un hematoma, una herida. Pero si yo le doy le infiero un cuchillo en el tórax, en la región
precordial, qué sé yo, lo que tenía intención era de dañarle, de conseguir que se muera, pues porque en definitiva, pues el cuchillo va a producir daño en el corazón o pulmones, ¿no? Y finalmente debo determinar con mi examen médico legal el resultado. ¿Qué fue lo que ocasionó esta acción lesiva que se produjo sobre una persona, ¿no? Todo ello tiene que ir en el informe pericial. Cuando se produce un daño en una persona, pues fíjense que no se limita al daño actual, es decir, lo que en ese momento resulta de la acción del agente lesivo, sino lo que eso puede dejar como secuela y a eso se le llama el daño pronosticable, el daño futuro pronosticable. Absolutamente yo puedo saber con certeza qué va a pasar si, por ejemplo, una persona le atropella a otra y le produce una fractura conminuta de qué sé yo, de fémur. Yo con certeza voy a saber que aunque se le haga una reparación quirúrgica va a quedar una secuela funcional. Yo puedo predecir porque pues se destruyó el hueso, se acortó, se perdió parte anatómica del hueso, de las partes blandas y no va a recuperarse totalmente, ¿no? Y el daño potencial, ¿no? Que yo puedo decir, no solamente puede ocurrir eso, sino de repente va a ocasionarse una secuela como una osteomielitis, ¿no? Que dado que se trataba de una fractura expuesta, pueden haber ingresado elementos patógenos y provocar una osteomielitis, ¿no? Cuando evalúo una persona a solicitud de los operadores de justicia respecto a la presencia de lesiones, definitivamente esas lesiones yo tengo que convertirlas en una reducción cuantitativa, ¿no? ¿Por qué? Porque si recuerdan lo que se ha revisado en lo que son conceptos legales, todo ello, pues el operador de justicia, el que va a dar sanciones por producir daño, que es el juez, pues necesita números. Él no trabaja como nosotros los médicos con descripciones. Así es que cuando examinamos un paciente y encontramos una lesión, tenemos que traducir ese daño en números. ¿Cómo lo hacemos? Ya lo vamos a ver más adelante, pero adelantaremos que para ello tenemos que recordar los conceptos de lo que es daño celular, daño que ustedes lo han visto en patología, ¿no? En la parte del capítulo de inflamación donde se produce daño, ¿no? Y hay que hacer pues una valoración, por supuesto, de acuerdo a las características de la lesión, si quedarán secuelas, tanto anatómicas como funcionales, si esas lesiones que estamos encontrando resultan efectivamente ser consecuencia de la acción de un efecto lesivo y si es que la secuela que encontráramos va a ser definitiva y con ello pues determinar cómo quedará la persona desde el punto de vista anatómico y funcional. ¿Qué criterios seguimos? Pues si la invalidez resultante no tiene repercusiones laborales, es decir, no le va a limitar en su desempeño como trabajador, si tiene repercusiones laborales, pero no incompatibilidad, es decir, que puede limitar parcialmente su labor, pero le permite trabajar, o si la invalidez es incompatible con la actividad que desarrolla, pero compatible con otras, qué sé yo, pues si es que hay amputación de los miembros inferiores, de repente ya no podrá ser una persona que lleve documentos, sino de repente puede ser trabajo en una computadora sentado, ¿no? O si el daño, la secuela que va a quedar es incompatible con la actividad que desarrollaba y con otras similares, ¿no? Entonces hay que tener en consideración eso. Fíjense ustedes que les hablaba yo de que el daño tenemos que traducirlo cuantitativamente y esta traducción cuantitativa se produce cuando el daño
se va a reparar, va a recuperarse la persona, aun cuando fuera con cierto tipo de limitaciones, pero se va a recuperar. Entonces nosotros hacemos la determinación de la incapacidad, vamos a verlo un poco más adelante con ejemplos, en números, pero si va a quedar una secuela de por vida irrecuperable en la que esencialmente se ha comprometido la función de determinado órgano, segmento corporal, pues ahí no hay forma de que yo diga en cuánto tiempo va a recuperarse esta función, esta lesión. Por tanto, las secuelas que quedaran con incapacidades funcionales las traduzco cuantitativamente, pero de manera porcentual. ¿Cómo se hace esto? Pues se hace tomando en consideración qué porcentaje de la función se ha comprometido. Vamos a suponer que como consecuencia del atropello que les comentaba, le tuvieron que amputar pues un miembro inferior. ¿Qué funciones se comprometen con esta amputación? Pues la marcha, ¿no? Vamos a tomar de ejemplo la marcha, entonces diré en qué porcentaje la marcha de esta persona se va a ver comprometida con la amputación de este miembro inferior. Pues será 50%, será un poco más, ¿no? Entonces hay criterios para hacer esta determinación. Asimismo, es importante cuando examinamos un cadáver en el que tiene lesiones, la vitalidad de estas. ¿Qué significa si estas lesiones han sido ocasionadas cuando la persona estaba viva? ¿Por qué? Porque puede que hayan sido hechas después de que falleció y por tanto no hay a quien imputarle pues estas lesiones, ¿no? ¿Y cómo determinamos esto? Pues al examen tenemos que encontrar que las lesiones sangran. Cuando nosotros vemos la lesión, va a haber ahí coágulos, le hacemos correr agua y no van a desaparecer esta sangre, este punteado hemorrágico que va a haber, ¿no? Por otro lado, los bordes van a estar retraídos y si finalmente yo no logro ver esto con claridad, pues saco un pedacito de esa zona de la lesión, la mando a patología que la vea microscópicamente y ahí se verá pues el daño, que esas son lesiones vitales porque hay infiltración sanguínea en los tejidos comprometidos. En cambio, las lesiones que han sido ocasionadas cuando la persona ya estaba fallecida, pues tienen bordes pálidos, son duras, apergaminadas, no sangra y al microscopio óptico, por supuesto que no vamos a ver infiltrado hemorrágico en esos tejidos, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos una fractura y fíjense con una herida y fíjense ustedes cómo son los bordes, ¿no? Son con coágulos hemáticos, hay además alrededor equimosis, a lo que nosotros le llamamos contusión, ¿no? Que son signos vitales. En cambio, si ustedes, quienes han ido ya a sala de necrosis, han visto que cuando hacemos la incisión para el cadáver, pues no sangra y los bordes son pálidos. Igual, cuando hacemos el corte de los órganos y tejidos, fíjense acá no hay ninguna zona que presente infiltrado hemorrágico, ¿no? ¿Qué problemas podemos tener en relación a la vitalidad de las lesiones? Pues fíjense que en personas que tienen un periodo de agonía muy largo, las lesiones vitales pueden mostrar palidez o las lesiones producidas recién apenas se ocasiona el fallecimiento de la persona, pueden todavía tener signos vitales, es decir, no son muy claros los signos vitales en este periodo, ¿no? En enfermedades de larga data, en agonía larga también, o en el periodo perimortal. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues hacer un cortecito de la zona y mandarlo al laboratorio de patología. Bien, entonces habiendo hecho ya la conceptualización
el concepto, habiendo hablado del concepto de lesiones y algunos aspectos importantes, vamos a pasar a detallar los diferentes tipos de lesiones que son ocasionadas por los diferentes agentes externos que describiremos en esta clase. Las más importantes, que quizás corresponden al grueso de la patología en traumatología forense, son las lesiones contusas. ¿Y qué son las lesiones contusas? Son aquellas que son ocasionadas por la acción de un objeto de superficie obtusa o roma, es decir, que no tienen ninguna zona en su superficie que tenga punta, que tenga filo, son romas y que tienen determinado peso, ¿no? Estos objetos contusos o contundentes actúan por medio de la fuerza viva, es decir, que pueden aplicarse directamente sobre la zona que va a ser lesionada, o pueden utilizarse otros mecanismos de acción para producir estas lesiones. Y los efectos que estos elementos contusos ocasionen sobre las personas, pues van a ser de diferente magnitud dependiendo de la fuerza y las características del objeto que se utilice, ¿no? Por tanto, será diferente, pues si utilizo una piedra o si utilizo un palo, si utilizo el celular, si utilizo mi puño, entonces varían, ¿no? Con las características del objeto y de la fuerza que yo le imprima. Los objetos contundentes son de amplia distribución. La mayor parte de autores dice que debe considerarse en realidad objetos contundentes a todos lo que nos rodea. Si ustedes ahorita están sentaditos en su escritorio o están recostados en su cama, se darán cuenta que al lado tienen, por ejemplo, su celular, que de repente tienen el control del televisor, que de repente tienen su libro, de repente está su tablet por ahí, de repente tienen una almohada, qué sé yo, todos esos son objetos contundentes. El escritorio, la silla, la cartera, todos. ¿Por qué? Porque todos son de bordes romos y tienen determinado peso, ¿no? Entonces, pues, todos los objetos que nos rodean de manera general diríamos que son contundentes, ¿no? Y acá ustedes tienen los diferentes elementos que podrían ser objetos contundentes, que el martillo, que el puño, que la silla, el celular, las piedras, es decir, una variedad de elementos, ¿no? ¿Cómo se clasifican los objetos contundentes? A pesar de que son de distribución amplia, pues hay tres grupos de objetos contundentes. Los objetos contundentes expresamente construidos y empleados para producir daño, los objetos naturales de defensa del hombre y de los animales, y el tercer grupo, objetos o instrumentos de uso habitual para el hombre que tienen finalidades distintas, pero que se pueden comportar como objetos contundentes para producir daño a una persona. Los construidos y empleados especialmente para ello, a ver si alguien quiere intervenir voluntariamente y decirme qué objeto se le ocurre. A ver quién quiere hablar, si no entenderé que están en otra. Bueno, nadie quiere intervenir. Por ejemplo, ¿no? A ver, dime, escucho. Escucho, hijo. ¿Alguien quería intervenir? Entonces, sí, doctora, existen objetos naturales de defensa, digamos, del hombre, animales. No sé, ¿no? De un hombre podría ser, ¿no? Su propio puño o agarrar una vara, no sé, algo así, como que sea defender, ¿no? Ya. Naturales efectivamente son del hombre, ¿no es cierto? Y de los animales. El hombre, ¿con qué se podría defender? Por ejemplo, con la mano, ¿no? ¿Con qué más? Con las uñas. Igual los animales, ¿no? Con sus dientes, ¿no? Con sus garras. Pero de objetos expresamente construidos y empleados para producir lesiones, ¿alguien tiene una idea? Que no sirvan para otra cosa más que
para producir lesiones, daño. ¿Pistola? Las armas, cuchillos. No, Cuchillos. no, el cuchillo no es para picar, para cortar, para pelar. El arma de fuego es para disparar. La vara de policía, doctora. La vara de policía. ¿Para qué más sirve la vara de policía? Para nada más, ¿no? La han hecho para golpear a los detenidos, a la gente que hace disturbios, ¿no es cierto? Entonces la vara de policía, por ejemplo, ¿no? ¿Algún otro? A ver. Hay unos guantes que tienen como metal en los nudillos. ¿Una qué? No te escuché la primera parte. Son guantes que tienen como metal en los nudillos para poder golpear más Ya, fuerte. sí, ¿no es cierto? ¿Eso qué se llama? Claro, tienen como puntas metálicas, ¿no? Que la utilizan para dañar, ¿no? Alguien más estaba hablando, disculpen, interrumpí. Sí, alguien más estaba hablando. Un látigo, doctora. Un Látigo. látigo, ya, sí está bien, claro, ¿no es cierto? Doctora, También, sí, dime, hijo, dime. en este caso lo que utilizan las artes marciales, los nunchakus, también se podría Claro. considerar. Así es, ¿no es cierto? Lo mismo que los guantes de box, ¿no? Pues no tienen otra utilidad, ¿no? Entonces, ese es el grupo de elementos exclusivamente, expresamente confeccionados, fabricados para producir daño, ¿no? Ya hablaba alguno de ustedes de los objetos naturales de defensa del hombre y los animales, ¿no? Los animales también pueden producirnos daño, ¿no? El perro, si yo lo molesto, me muerde y me produce heridas por mordedura y puedo incluso morirme. Y objetos o instrumentos de cualquier otro uso. El celular yo lo uso ¿para qué? Para hablar por teléfono, para tomar fotos, para comunicarme con mis amigos, pero si de repente tengo un impasse imprevisto con una persona, agarro y lo golpeo con el celular, ¿no? Entonces ahí claramente vemos los tres grupos que constituyen la clasificación de los objetos contundentes. Y aquí tienen pues la vara, los guantes de box y todo lo que ustedes han dicho, ¿no? Y los de defensa acá, desde un gatito hasta un cocodrilo, que nos son de defensa sus elementos que tienen, ¿no? ¿Cómo actúan estos objetos contundentes? Pues por presión o percusión, es decir, que directamente impactamos el objeto contundente sobre la región anatómica que queremos dañar. Un puñetazo, ¿no? Yo le doy un puñetazo, qué sé yo, en la región de la mandíbula, pues es una acción por presión o percusión. Por frotamiento, que es, por ejemplo, por el roce contra una superficie áspera, que podría ser el piso, ¿no? Lo empujo y la zona del cuerpo pues tiene un roce con esta superficie y se producirán determinado tipo de lesión. Una acción mixta de los dos anteriores. Y hay otra acción traumática que es por tracción, que es un mecanismo complejo, ¿no? Que va a producir lesiones específicas que ya vamos a ver más adelante. ¿Qué tipo de contusiones existen? Pues acá las contusiones se dividen en dos grandes grupos: las contusiones simples y las contusiones complejas. ¿Cuál es el criterio para clasificarlas de esta forma? Pues las contusiones simples son aquellas que se producen con un solo mecanismo de los que hemos detallado antes. En cambio, las contusiones complejas intervienen más de un mecanismo de producción. Las simples, a su vez, pueden ser con integridad de la piel y con pérdida o lesión, con pérdida de la integridad de la piel o lesión cutánea, ¿no? Las lesiones contusas simples con integridad de la piel, como su nombre lo dice, pues se conserva la piel, no hay pérdida del epidermis, no hay solución de continuidad. Y las que sí tienen lesión cutánea, va a haber solución de continuidad. Las simples con integridad de piel tenemos ahí en primer lugar la equimosis.
que es pues lo que comúnmente las personas que no son médicos le dicen pues moretón, ¿no? Cardenal le dicen algunos, pero nosotros los médicos y los que estamos en ciencias de la salud le llamamos equimosis. Es la lesión base de contusiones simples con integridad de piel. Después tenemos otras que se llaman contusiones profundas, que igualmente por fuera no hay nada, pero por dentro puede haber compromiso de estructuras anatómicas importantes que puedan llevar a daños importantes e incluso a la muerte. También derrames serosos y derrames cavitarios, ¿no? En contusiones simples con lesión cutánea y tenemos erosiones y heridas contusas. En el caso de erosiones y escoriaciones, pues hay pérdida de la capa más superficial de la epidermis. En cambio, en heridas contusas se pierde la epidermis, la dermis y puede ir incluso hasta plano muscular profundo, ¿no? Entonces hay una solución de continuidad amplia. Bueno, la equimosis, ¿por qué tiene sus cambios semiológicos? Porque al impactar el elemento contuso sobre una parte del cuerpo, pues va a producir ruptura de los vasos del celular subcutáneo. Entonces, al haber esta ruptura, pues va a haber salida de la sangre, por tanto, vamos a ver pues esa coloración que tiene la equimosis, ¿no? Que es por la presencia pues de los pigmentos que tiene la sangre. Y asimismo produce también desgarros de pequeños filetes nerviosos, por tanto las equimosis también son dolorosas, ¿no? Acá tenemos el plano, fíjense, de compromiso de la equimosis solamente superficial y por la ruptura de los vasitos superficiales es que se va a producir la salida de sangre de esos vasitos y por tanto va a haber pues presencia de sangre con cambio de color como lo vamos a ver y esa es la equimosis, ¿no? La equimosis morfológicamente, semiológicamente puede ser la equimosis propiamente dicha, que es lo que hemos descrito, ¿no? Que se produce infiltración laminar de la sangre por ruptura de los vasitos. Eso es lo más común, digamos, pero también hay equimosis amplias que pueden producirse por acción de objetos contundentes grandes, de mayor magnitud que los que usualmente suelen concurrir para producir una equimosis propiamente dicha. Hay otra equimosis muy importante que va a tener una connotación para algunos tipos de delitos como es la equimosis por sucilación, que no es otra cosa que esta equimosis que se produce en un contexto erótico, ¿no? La equimosis erótica también se le llama, que son los chupos. ¿En qué situaciones legales tiene importancia? ¿En qué delitos tiene importancia? En los delitos contra la libertad sexual. Cuando hay una víctima que ha sido objeto de un acto sexual violento, con frecuencia suele encontrarse sugilaciones en zonas erógenas, que puede ser el cuello, pueden ser las mamas, puede ser la región púbica, puede ser los glúteos, entonces tiene importancia este tipo de equimosis. Asimismo, las equimosis petequiales son también de importancia, por ejemplo, en asfixias, en los diferentes tipos de asfixias o hipoxias, porque nos va a llevar a hacer una correlación en relación a la muerte o en relación al intento de algún tipo de asfixia contra alguna víctima, ¿no? Los hematomas, que son un tipo especial de equimosis. Fíjese que hace algunos años y aún ahora hay algunos autores que distinguen la equimosis del hematoma. Ustedes como médicos saben que la terminación oma significa que es tumoración. Entonces, este hematoma es una equimosis, pero con aumento de volumen.
¿Por qué? ¿Por qué se produce esta? Porque la zona que es afectada por la acción del objeto contundente, pues es una zona que tiene tejido muy laxo. Por ejemplo, en los párpados, ¿no? Por ejemplo, en los labios mayores o en el escroto de las personas que hayan sido afectadas. Entonces, una acción traumática sobre estas zonas no solamente va a producir pues esta salida de sangre de estos vasos comprometidos, sino también una reacción inflamatoria importante, ¿no? Por la lasitud de los tejidos. Y las bolsas sanguíneas que también son colecciones hemáticas, pero que dependen igualmente de la zona anatómica que ha sido afectada. Entonces acá tenemos una equimosis, como ustedes están viendo, ¿no? Es una lesión cromática, tiene color, ¿no? Y como ven es de bordes difusos. Vamos a aprovechar esta fotito para que ustedes vean si acá ven una zona y una zona clara y hay una zona alrededor de otro color. Estas son las llamadas equimosis en zona o en bandera, que son producidas por objetos alargados. Entonces, lo más probable es que aquí le hayan dado un palazo, un fierrazo o cualquier elemento alargado, entonces se produce esta equimosis en zona. Acá tenemos otra equimosis más amplia. Esta, por ejemplo, es en el contexto de un hecho de tránsito, ¿no? Es más amplia la equimosis, digamos, extensa en relación a que si fuera un objeto más pequeño. Acá tenemos una equimosis por sugilación o equimosis erótica, que en ocasiones puede ser, pues, consecuencia de una relación consensual, sin ningún problema, pero en víctimas de delitos contra la libertad sexual o a veces en intentos de feminicidios o feminicidios tiene importancia médico-legal pues trascendente, ¿no? Acá tenemos otra equimosis para que ustedes vayan viendo no solamente es las características de la equimosis, sino ahorita lo vamos a ver el color como le están viendo, ¿no? Esta equimosis que también le llamaríamos hematoma. Fíjense que al producirse en los párpados no solamente pues hay una reacción cromática, sino también un gran aumento de volumen de en este caso el párpado, ¿no? Lo mismo que acá en los labios por el tipo de tejido que hay en los labios y la lengua, ¿no? Acá tenemos una equimosis en el cuello, acá fíjense, digital, que es importante también para casos en que ha habido intento de estrangulación, ¿no? Acá también tienen otra equimosis que nos puede retratar el tipo de elemento que ha sido utilizado para producirlo. Bueno, las equimosis pueden ser locales o generales. Locales, como su nombre lo dice, que están ubicadas en una sola zona. Y por otro lado, también la forma de las equimosis es muy importante como característica semiológica. Podremos encontrar equimosis redondas, alargadas, cuadrangulares, digitales, que tienen pues importancia, como adelantáramos un poquito hace un ratito, en relación al objeto que las produce. Si alguna vez a usted, su papá o su mamá les ha dado un correazo, en definitiva, la forma de la correa se ha plasmado en la zona donde han recibido este correazo, ¿no? Igual hay personas que podrían haber sido lesionadas con un elemento redondo, entonces yo puedo decir que esa equimosis ha sido producida con un objeto que tiene una forma redonda, cuadrangular, o las equimosis digitales que han sido producidas por los dedos, ya les decía, de importancia en algunos tipos de asfixias mecánicas, ¿no? Entonces acá claramente volvemos a ver unas equimosis en zona que tienen pues una zona central clara y alrededor más oscura, que ha sido producida con objetos alargados que pueden ser palo o fierro. Entonces a mí el operador de justicia me dice, los testigos, la víctima dice que ha sido un palo.
¿Es posible? Sí, es posible. No, dice que ha sido qué sé yo, un celular. Entonces tengo que ver la posibilidad de acuerdo a la morfología. Acá fíjense, a esta niña creo que nadie tiene duda de que estas equimosis que tiene en la carita han sido producidas por un reverendo, una reverenda bofetada, ¿no? Ahí hay impresiones de los dedos digitales, ¿no? Igual acá tenemos una equimosis alargada que el objeto que se ha utilizado pues es de esa forma, ¿no? Y hay otra cosa importante en las equimosis que es su evolución cromática, ¿no? Como hemos comentado, pues lo que hace que la equimosis tenga color es pues la liberación de sangre y con ella de hemoglobina. Y ustedes mejor que yo saben que la hemoglobina pues al degradarse produce una serie de diferentes pigmentos que son diferentes, repito. Por tanto, ese pigmento que se produzca en la evolución de la hemoglobina se va a reflejar en la equimosis y me permitirá decir cuánto tiempo tiene. ¿Por qué es importante eso? Porque el operador de justicia me puede decir, esta víctima está denunciando una lesión que ha ocurrido ayer. ¿Es concordante con la coloración de la equimosis o no? Entonces tengo que recurrir pues a mis conocimientos para poder dar ese detalle, ¿no? Inicialmente la equimosis es de un color rojo lípido, es de color eritematoso, rojito, ¿no? Después se hace violáceo, azulado, verde, amarillo. Esto a lo largo de más o menos 2 semanas, ¿no? Rojo, eritematoso, lívido, es en las primeras horas y después va a desaparecer. Hay a veces equimosis que nosotros examinamos a los pocos minutos que se ha producido, la vemos inicialmente es equimosis y después aparentemente desaparece y después volvemos a verla, ¿no? Entonces, en las primeras horas es de color rojo, después se va haciendo violáceo y va avanzando hacia negruzco en 2 a 3 días post lesión. Después avanza a color azulado de 3 días a 1 semana, verdoso de 12 a 17 días y amarillo más allá de 2 semanas. Entonces yo puedo pues decir cuánto tiempo aproximadamente tiene la equimosis, ¿no? Esto no es estricto porque hay variaciones en relación, por ejemplo, a la amplitud de la equimosis. Hay equimosis relacionadas, por ejemplo, con hechos de tránsito que pueden permanecer más de 1 mes, 2 meses sin evolucionar hasta el color amarillento. ¿Por qué? Porque es una zona amplia de la equimosis, ¿no? Y hay equimosis que pueden evolucionar más rápido, por ejemplo, en zonas cercanas a la mucosa con vascularización y posibilidad de reparación celular más rápida, ¿no? Lo mismo que la edad, ¿no? En ancianos, pues las equimosis demoran más en reabsorberse, ¿no? Porque tienen sus tejidos ya viejos, ¿no? No así en niños que constantemente renuevan tejidos y por tanto esta equimosis tendrá menos tiempo de evolución. Igual en personas sanas o en enfermas. Una persona que, por ejemplo, tenga diabetes y insuficiencia vascular, pues va a demorar más, ¿no? Entonces, más o menos así es la coloración de la equimosis. Y yo, de acuerdo a ello, pues haré una correlación en relación a cuánto tiempo tiene y si esto guarda, pues, relación con la investigación que tenga el operador de justicia, ¿no? Esta, por ejemplo, es amarilla. Yo puedo decir, pues, que tiene más de 2 semanas, ¿no? Y está acá. ¿Qué factores intervienen? Ya hemos hablado. Si es superficial, extenso, el tejido si es laxo, la edad del paciente, la profundidad, la localización, las equimosis, por ejemplo, subunguiales, las que se producen en las uñas. Si ustedes alguna vez han tenido, digamos, la inquietud de clavar un clavo y se han dado no en el clavo sino en la uña, esas equimosis demoran en reabsorber un montón de tiempo. En cambio, las subconjuntivales
evolucionan en menos tiempo. Entonces es importante tener siempre en consideración esto, ¿no? Acá tenemos una subconjuntival que rápidamente evoluciona y las de las uñas que las tenemos por mucho tiempo. Cuando hacemos nosotros la evaluación de un equimosis en personas vivas, en primer lugar tendremos que tener en consideración que hay contusiones sin equimosis y equimosis y contusiones. ¿Cómo así? Que puede haber pues acción de un agente lesivo que por la intensidad o con que se ha empleado este objeto contuso o de repente por la zona en la que se ha hecho impacto del mismo, pues no va a aparecer equimosis, ¿no? Por ejemplo, yo le puedo dar un coscorrón a un alumno mío en la cabeza y nunca va a tener equimosis. ¿Ha habido la contusión? Sí. ¿Lo he golpeado con un objeto contundente? Sí, pero no va a haber la equimosis. Por eso, por la zona, por la intensidad que yo le puse al coscorrón, ¿no? Y por otro lado puede haber equimosis sin contusión, sobre todo cuando hay patologías, ¿no? Ustedes saben bien, por ejemplo, que en algunas enfermedades de la coagulación pueden aparecer equimosis en que previamente haya habido un trauma o ante traumas muy leves pueden aparecer equimosis muy llamativas. Entonces siempre hay que tener en consideración eso. Por otro lado, hay que recordar que en las asfixias mecánicas se producen equimosis asfícticas. Creo que con quien hemos hecho ya prácticas, pues les he comentado que cuando hay hipoxias severas se produce la ruptura de vasitos pequeños y se van a producir equimosis petequiales que nos van a hablar de eso, de una asfixia, ¿no? Y también ya hemos hablado hace un ratito de las equimosis patológicas, ¿no? Asimismo, ¿con qué otras situaciones tendríamos que hacer diagnósticos diferenciales? Tendríamos que tenerlo en consideración una vez que tengamos que hacer pues la evaluación, el diagnóstico de las equimosis con coloraciones pseudoequimóticas en cianosis. Si es que hay cianosis, yo tengo que recordar todo lo que sé respecto a la fisiopatología de la cianosis y diagnosticarlas como tales y no como lesiones, ¿no? Lo mismo en livideces. La lividez es un fenómeno cadavérico que tiene una coloración de una de las fases del equimosis. Entonces yo tengo que ver qué son las livideces, están en todo el decúbito. En cambio, las equimosis son en una zona delimitada, ¿no? La lividez es en todo el decúbito, ¿no? Y por otro lado, si yo tuviera dudas respecto a lividez versus equimosis, hago el cortecito. Entonces, si es una lividez, pues no tiene por qué tener signos de vitalidad que hemos repasado, ¿no? No tendría por qué. Y en putrefacción también hay una fase de putrefacción en que el cadáver pasa por diferentes colores, la fase cromática, entonces puede eventualmente darme la duda de que se trate de una equimosis. Igual haré pues el contexto con lo demás, cómo están el resto de fenómenos cadavéricos. ¿Están efectivamente en la fase de putrefacción? No lo están, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, como ustedes ven, pues, petequias en todo el cuerpo que resulta de repente de un SID, de alguna enfermedad infecciosa, de alguna enfermedad sanguínea, porque compromete difusamente, en este caso, la foto de los miembros inferiores. Porque imagínense ustedes un objeto contundente de esa forma y de esas características que yo tenga que impactarla en los miembros inferiores y que me salga esa morfología que estamos viendo, ¿no? Acá pues el signo de Cullen, que es una equimosis patológica que lo observamos alrededor del ombligo, en la región umbilical, cuando se trata de pancreatitis, ¿no? Entonces tengo que hacer pues el correlato con la clínica del paciente, ¿no? No puedo permitirme pensar que es pues un golpe que le han dado ahí, ¿no? Los signos vitales ya los hemos revisado, sin embargo,
Haremos hincapié en que se debe ver al corte, infiltración sanguínea en células cutáneas, abro yo el caño, le dejo correr agua y va a persistir el coágulo, y finalmente, si es que no estoy seguro, la histología me va a dar el diagnóstico. ¿Qué otros aspectos son importantes? La distribución de las equimosis, ¿no? Porque, por ejemplo, para lo que es determinar si ha habido intencionalidad, si yo encuentro una equimosis en el dorso, pues ha habido intención de golpearlo a traición, ¿no? La cantidad de equimosis que hay es importante, que ha sido agredido varias veces, ¿no? La forma y su relación con el objeto productor, que hemos señalado que es un aspecto muy, muy importante. Eso, por si acaso, no significa que todos los objetos utilizados para producir equimosis van a retratarse, van a dibujarse en el cuerpo de la persona, no. Porque yo veo una equimosis de forma difusa, no puedo decir qué objeto la ha producido, ¿no? Pero sí hay formas muy específicas, sí. ¿Cuántas veces en aquellas personas que entran a las casas en determinadas comunidades a robar, la población pues la saca y le da con cadenas? Esas equimosis con los eslabones de la cadena se dibujan perfectamente, entonces yo no tendré ninguna duda en decir que esas equimosis son ocasionadas por una cadena, ¿no? Bueno, entonces ya hemos hablado de la más importante, la más común de las lesiones contusas simples con integridad de la piel. Acá vamos con otra, con integridad de la piel también simple, que son las contusiones profundas. Por fuera no hay nada, pero por dentro puedo encontrar yo equimosis, puedo encontrar laceración, roturas viscerales, compromisos de órganos internos, ¿no? Esencialmente esto ocurre en tórax y abdomen, donde los tejidos pues pueden ser muy flexibles, ¿no? Un golpe en el hígado, por fuera no hay nada, pero se puede producir una laceración hepática, como esta, por ejemplo, ¿no? Derrames serosos, cuando el traumatismo pues va sobre una superficie poco amplia del cuerpo. Por ejemplo, a ver qué ponemos, la rótula, ¿no? Entonces está entre la piel de tejido celular cutáneo y entonces el hueso, se produce un golpe y lo que va a ocasionar es un derrame de la articulación de la rodilla, ¿no? Y acá lo vemos. Los derrames cavitarios que se pueden ocasionar en cavidades torácica y abdominal o pelviana y que pueden ser de tipo hemático y serofibrinoso. Igualmente son lesiones contusas simples con integridad de la piel. El elemento contundente y la intensidad pueden producir este daño. El segmento corporal comprometido pues es muy flexible, puede permitir que actúe sin que por fuera haya solución de continuidad. Acá, por ejemplo, por fuera, si vemos, vamos a ver en varios cadáveres, miren, en la pared, pues haya hematoma y en la cavidad encontramos hemorragia, ¿no? Por fuera no hay nada, ¿no? Bueno, y ahora vamos al otro grupo de lesiones contusas simples, pero con pérdida de la integridad de la piel. Es decir, acá va a haber una solución de continuidad. ¿Cuáles son estas lesiones? Las más leves, las más elementales son las erosiones y escoriaciones, en las que el objeto actúa por frotamiento, ¿no? Algunos hacen la distinción entre erosión y escoriación, pero en realidad para mí eso tiene poca importancia. Lo que tenemos que saber es que hay pues una pérdida de la capa más superficial de la dermis y se deja el corión desnudo. ¿Y qué pasa con esto? Pues tiene que recurrir todos los mecanismos de reparación celular de nuestro organismo y va a producirse una costra. Entonces, el signo semiológico identificatorio de erosiones y escoriaciones es la costra, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, las escoriaciones más comunes, las escoriaciones unguiales, que se producen por uñas, los arañazos,
Recordarán ustedes si alguna vez han tenido un arañazo, pues hay una solución de continuidad que inmediatamente es cubierta primero por una costra de tipo hemática y después va siendo reemplazada, y pues esa es la escoriación más común. Acá ustedes tienen una escoriación más amplia. Fíjense que son múltiples escoriaciones paralelas en un área amplia. Esta obedece, por ejemplo, a un hecho de tránsito, ¿no? Un atropello con arrastre de la persona, se produce este tipo de escoriación, ¿no? Y como les decía, pues provoca costra, ¿no? Como consecuencia de una reacción inflamatoria. Primero es una costra serosa. Recuerden ustedes si alguna vez se cayeron, como dicen las mamás, te rasmillaste la rodilla. Entonces primero viene una costra serosa clarita, ¿no? Amarillenta, que limita el daño, cubre la escoriación. Después viene una serohemática, que es de color rojo amarillento, después una hemática roja oscura, y después, con el transcurso del tiempo, pues se va a caer esta costra y ya se va a curar esta escoriación en aproximadamente 10 días. Entonces, fíjense que el tipo de costra en escoriaciones también nos permite datar cuánto tiempo aproximadamente tiene esa escoriación. Si tiene una costra serosa, clarita, amarillenta, son pocas horas, ¿no? Si ya es rojo o rojiza, pues ya va 1 o 2 días, y así progresivamente hasta que es más oscura. Ya a los 7 a 10 días la costra es seca y se cae, ¿no? Entonces, fíjense ustedes la diferente evolución de las costras. En el centro está la serosa, la hemática y ya una costra abajo que está por caerse, ¿no? También es importante la valoración de las escoriaciones para ver si son vitales o mortales. Lo principal es ver la costra, ¿no? Es una costra de cualquiera de los colores que hemos dicho y que va a permitirnos determinar si es vital o no. Es apergaminada un poco durita, pero igual si nosotros la cortamos veremos el compromiso de las paredes de la costra. Bueno, las costras también pueden, por sus características semiológicas, llevarnos de la manito para decir qué tipo de evento la ha producido. Por ejemplo, en atropellos nosotros encontramos escoriaciones amplias e incluso cuando vean ustedes la clase de hechos de tránsito van a ver que los atropellos pueden ser completos e incompletos, y dependiendo de dónde encontremos la escoriación, nosotros podemos decir qué fase del atropello es la que ha ocasionado esa escoriación, ¿no? También en arrastres, cuando ustedes han visto de repente en personas, sobre todo aquellas que son víctimas de violencia contra la mujer, que a veces la pareja las arrastra, vamos a encontrar escoriaciones de arrastre que son típicas. Escoriaciones de sofocación en casos de homicidios, ¿no? Que por ocasionar, obliterarle los orificios nasales y oral, pues le provocan con las uñas escoriaciones unguiales alrededor de esta zona. Entonces podemos hacer el diagnóstico. En estrangulación a mano, igualmente, al utilizar las manos con fuerza sobre el cuello, dejan también escoriaciones unguiales y podemos identificar que se trata de esta estrangulación a mano. O si no, alrededor de las equimos digitales que pueda haber dejado este estrangulador, vamos a encontrar escoriaciones unguiales de defensa de la víctima, ¿no? Que va a tratar de retirar esta mano y va a dejar escoriaciones en su cuello, ¿no? Entonces, es importante, pues, determinar la semiología de las escoriaciones. Acá, por ejemplo, este es de un atropello, ¿no? Escoriaciones amplias. Nadie va a dudar que esto se produjo por un arrastre, ¿no? El otro tipo de lesiones contusas simples con pérdida de la integridad de la piel son las heridas contusas, en las que la solución de continuidad es más profunda, ¿no? Y el objeto contundente pues va a exteriorizar planos más profundos de algún segmento corporal. Acá se utilizan pues contusión y herida, ¿no?
¿Cómo se produce? Pues el objeto contundente actúa por ángulo agudo, no cortante, por supuesto, eso es siempre importante recordarlo, y la piel resulta comprimida contra una cresta ósea. Le doy un puñetazo en la región superciliar, voy a ocasionar una herida contusa, porque de un lado está mi puño, que es el objeto contundente, de otro está la piel en el medio, y de fondo está pues la cresta ósea, ¿no? Entonces, pues se producirá la solución de continuidad y en ocasiones también puede producirse una herida contusa desde adentro. ¿Cuándo? Cuando, por ejemplo, hay una fractura expuesta, ¿no? Entonces, herida, ¿no? Las heridas contusas se caracterizan por estos signos importantes, son muy irregulares, tienen alrededor de la herida un gran aumento de volumen correspondiente a edema. Asimismo hay equimosis, a veces pueden ser lineales, pero nunca les falta ese componente contuso, aumento de volumen, equimosis alrededor. ¿Por qué es importante que recuerden esto y tienen que recordarlo? Porque estas características de la herida contusa nos va a permitir asegurar que ha sido un objeto contundente el que la ha ocasionado. Si tiene otras características, será otro elemento contuso. ¿Y por qué es importante? Porque como hemos hablado de los tipos de objetos contusos, pues un objeto contundente o contuso puede ser cualquiera que yo tenga a la mano. Entonces, si yo tengo un inconveniente imprevisto, pues cojo cualquier objeto y se lo impacto a la otra persona. A diferencia de otro tipo de heridas, por ejemplo, cortantes, ¿no? Si yo le ocasiono un corte con un cuchillo a una persona, pues yo tenía ya intención de ocasionarle esa herida, ¿no? Ya de repente lo está buscando. ¿Por qué si no tendría yo que llevar en mi bolsillo, en mi cartera, en mi estuche, en mi mochila, un cuchillo o un objeto con filo? No tendría por qué, ¿no? Entonces es importante hacer la diferencia de la semiología. Entonces acá tenemos cómo es una herida contusa. También es importante determinar la ubicación anatómica de la herida, la forma, porque la forma también nos puede llevar a identificar el objeto. Y por otro lado, les decía que podría a veces ser lineal los bordes de la herida, pero siempre tiene alrededor este componente contuso, que son escoriaciones, equimosis, aumento de volumen, ¿no? En la profundidad, la herida pues tiene sangrado, tiene lo que se llama puentes de unión, es decir, fragmentos tisulares que cruzan de uno a otro lado de la lesión. Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Acá fíjense, bordes irregulares, acá tiene su fusión sanguínea y aquí tiene puentes de unión, ¿no? O sea, fragmentos de tejidos que van de un lado, acá hay uno grande, de un lado a otro, el gran componente de edema y equimosis alrededor y escoriaciones, ¿no? Entonces la herida contusa es de bordes irregulares, paredes también irregulares, fondo con hemorragias o fusiones sanguíneas, gran edema, aumento de volumen, equimosis y escoriaciones alrededor y los puentes de unión, ¿no? Acá igual, ¿no? Bordes irregulares, aumento de volumen, sangrado en el fondo, puentes de unión, ¿no? Igual acá, bordes irregulares, ¿no? Vemos, fíjense, hasta el músculo, ¿no? Bordes irregulares, sangrado en el fondo, equimosis alrededor y aumento de volumen. Acá, si yo quisiera untar este lado con este lado, no voy a hacer coincidir perfectamente. ¿Por qué? Porque hay edema, entonces no va a coincidir los bordes de la herida. Y ya hablamos ahora del segundo grupo de lesiones contusas, que son las contusiones complejas, en las que decíamos que interviene más de un mecanismo de producción, ¿no? Y son pues mecanismos de presión, percusión, frotamientos, tracción, es decir, varios mecanismos de producción que van a ocasionar estas lesiones complejas. ¿Cuáles son las lesiones complejas? Son los arrancamientos,
aplastamientos, mordeduras, caída y precipitación, ¿no? Arrancamientos, pues, en el que hay una violenta atracción de piel y tejidos subyacentes, ¿no? O normalmente son de etiología accidental y están relacionados a actividades laborales de algún tipo, ¿no? Una persona que está utilizando, qué sé yo, una sierra eléctrica y no la utiliza bien y le produce arrancamiento de uno de sus miembros, de su mano, qué sé yo, ¿no? Y se producen mayormente en partes prominentes, la mano, el codo, el pie, ¿no? Tienen bordes muy irregulares, sangran poco y hay deshilachamiento de las superficies comprometidas, ¿no? Acá fíjense cómo remanga, pues este señor era un carpintero, utilizaba una máquina de ese tipo, y acá era otro tipo de trabajador y fíjense cómo es que deshilacha y produce pues zonas con pérdida de sustancias importantes. El aplastamiento, pues en este caso, predomina la tracción sobre la piel, normalmente también es de etiología accidental y pues ocurre que hay dos superficies duras y entre ellas hay la parte anatómica comprometida, ¿no? Hay una fuerte compresión ejercida por estas dos fuerzas. Por ejemplo, en una de las fases del atropello, donde las llantas del vehículo pasan sobre una parte del cuerpo y la otra parte fija, dura, es pues la calzada, la pista, ¿no? Las lesiones cutáneas son más leves, sin embargo, las lesiones internas son de mayor compromiso, ¿no? Acá tenemos en este caso este pie que fue aplastado en un hecho de tránsito. Las mordeduras, que es otra de las lesiones contusas complejas, pues son producidas por, como su nombre lo dice, por los dientes, que pueden ser dientes de personas o dientes de animales. Los dientes pues presionan y traccionan, presionan y jalan. Entonces, dependiendo de quién muerde, pues las características semiológicas van a variar. Pueden ser de etiología accidental, los animales sobre todo, o dolosas, cuando intencionalmente pues se muerde para producir daño a una persona. La mordedura humana pues típicamente tiene forma de herradura con pequeñas soluciones de continuidad y los segmentos mayormente comprometidos son la nariz, boca, labios y pezones. Usualmente las mordeduras humanas son de etiología dolosa, ¿no? Provocada con intención, ¿no? Acá tenemos y es muy típica la mordedura humana en forma de herradura y en algunas situaciones es importante para identificar al mordedor, ¿no? Entre comillitas. ¿Por qué? Porque a pesar de que tiene esta semiología de herradura, pues puede haber pequeñas variaciones en relación al diámetro, a los diámetros que permitan identificar pues las arcadas dentarias de la persona que ha ocasionado esta mordedura y por otro lado también podemos obtener células de la saliva y poder identificarlo, ¿no? Acá es doloso cuando le amputan, no solamente le dejan la herida en forma de herradura, sino en ocasiones pueden amputar, como en este caso le mordió pues la oreja y le sacó la mitad de la oreja. Igualmente puede ocurrir en pezones, esto en contextos eróticos. Acá le mordió porque se portó mal, entonces también pues dolosamente puede hacerlo, ¿no? Y la mordedura de los animales pues tiene otra morfología, otra semiología. De los perritos son escoriaciones un poco profundas, ¿no? Que las realiza con los incisivos. A veces puede haber colgajos y a veces incluso arrancamientos. Ustedes seguramente han escuchado que hace un par de meses, creo, hubo un fallecimiento de una señora porque le atacó una jauría de perros, ¿no? Entonces, estas escoriaciones producidas por los caninos a veces se convierten en heridas que penetran
esencialmente en el cuello. Bueno, los animales pues de alguna forma se defienden y atacan donde saben que es la zona más, digamos, más débil del ser humano, ¿no? Los gatitos hacen heridas pequeñas por sus caninos, ¿no? Con los gatitos nunca yo he tenido ocasión de escuchar ni he leído que provoquen la muerte. Hay mordeduras de caballos y de porcinos que sí pueden provocar la muerte, producen lesiones severas, los caballos sobre todo por sus fauces pues poderosas que tienen, ¿no? Acá véanse de gatitos y de perritos. Perritos, perrito acá, gatito acá, perrito acá. Otra lesión contusa compleja es la caída. ¿Qué es caída? Pues la caída es cuando una persona, valga la redundancia, y lo vamos a decir solo de manera coloquial, se cae pues sobre el mismo plano de sustentación del sujeto. Es decir, yo estoy caminando, de repente me tropiezo o hay algo en el piso y me caigo. Eso sí es caída, ¿no? ¿Y qué lesiones me pueden producir? Pues se producen fracturas de cráneo, contusiones de la masa encefálica. Las lesiones cutáneas son generalmente leves, no muy aparatosas, pero sí las lesiones internas importantes. Esto dependiendo, por supuesto, de la magnitud, de donde yo impacte, ¿no? Si impacto pues un piso alfombrado, definitivamente no me va a pasar nada, pero si caigo sobre una zona donde hay piedras, irregularidades, pues sí, me voy a producir lesiones graves, incluso la muerte. Esto a diferencia de lo que es precipitación. Ustedes siempre escuchan en la televisión, dicen, se cayó del puente Chilina. No se cayó del puente Chilina, se precipitó. ¿Por qué? Porque hay diferente plano de, digámoslo, solo por esta vez de caída, en relación a la sustentación del sujeto y dónde finalmente terminó el cuerpo, ¿no? La persona está pues en el puente Chilina y termina muerta en las chacras de Magnopata. Entonces, esa es una precipitación cuando hay diferencia entre el plano de sustentación y el plano donde termina la persona, ¿no? Entonces, si hay diferencia es precipitación. En la precipitación, dependiendo de la altura, pues se producirán más o menos graves lesiones. Mayormente hay lesiones cutáneas más importantes, hay lesiones esqueléticas y viscerales. Si es mucha la altura, pues las lesiones esqueléticas y viscerales son las que van a ocasionar la muerte, ¿no? Puede haber lesiones en cabeza, en cráneo, en vísceras torácicas, abdominales que llevan a la muerte, ¿no? Bueno, Cristo también recibió lesiones contusas. No sé si hay alguna duda, pregunta o interrogación hasta ahora, Juliet. O chicos, por favor. Creo que no, doctora. Ya, mira, estamos con las 18:20. Esta clase es bien larga, Juliet. Y lastimosamente nos dan solo para esta clase 1 hora. A mí me interesa que se haga claramente la diferenciación entre lesiones contusas que hemos revisado ahora con las lesiones que vienen después. La siguiente semana también tengo clases, ¿verdad? Sí, doctora. 2 semanas más, si no me equivoco. Ya. En la siguiente semana vamos a hacer lo que son lesiones por arma blanca y lesiones por objeto, por agentes biológicos y químicos, ¿ya? Físicos, químicos y biológicos. Porque la siguiente clase, que es de agentes con punta y filo, es también un poquito larguita y de repente no van a asimilar lo que yo quiero que asimilen, porque tenemos que distinguir bien este tipo de lesiones. ¿Ya? Ya, doctora. Entonces, a lo que voy es el siguiente lunes, que también tengo clases, completamos esto y hacemos lo que es lesiones por agente físico, químico y biológico, que es cortita. Y después nos viene daño corporal, si no me equivoco. Sí, creo que sí, doctora. Creo que si no me equivoco también es daño corporal. Ya, eso también, eso sí lo hacemos en una clase, que eso también es importante. A ver, déjame ver qué nos toca.
Vamos, acá es esto, acá. Cronograma. No lo abre. Sí, nos toca hoy día lesiones contusas. El 3 Ya, conocimientos básicos de lesionología forense 2, que es lesiones por arma blanca, sí, agente químico y electricidad. Y el 10 ajá. le toca ya a la doctora Carrasco. ¿Ves? Y espera, déjame ver esto. Acá está. Y daño corporal lo hacemos junto, ¿no? 600, acá estamos. Claro, lesionología contusas. Ahora, o hacemos valoración médico-legal de lesiones, ¿ya? Ya, doctora. Conocimientos, lesionología, ya. Sí, eso hacemos. Ya. Entonces, déjeme mi archivo sacarlo. Valoración. Ya, entonces fíjense chicos que hemos dicho de que el daño que se produzca en una persona, pues tiene que ser traducido de manera tal que los operadores de justicia pues puedan aplicarlo al Código Penal. No sé si la autora Rosita les habló de lo que, cómo califica el juez las lesiones para finalmente darle una sanción a las personas que lo han ocasionado. Y si no, igual estoy presentándolo. No, doctora. Wow, es cerrado. Entonces vamos aquí, ¿dónde está eso? Acá. Una cosa que solo dejamos. Esto va para cualquier tipo de lesión, ¿ya? Entonces, pues tenemos que, ya hemos hablado de lo que es una lesión, los contextos, conceptos médicos, médico-legal y legal. Pero adicionalmente a eso hay que tener en cuenta algunas cosas, que lesión es cualquier alteración física o psíquica que perturbe la salud, limite o menoscabe la integridad anatómica y funcional. Eso es un concepto médico-legal muy importante, ¿no? Y lesión corporal, cualquier alteración funcional o estructural como consecuencia de agentes lesivos en un determinado tiempo-espacio, que es lo que hemos estado hablando. O sea, cómo es que los agentes lesivos, sean físicos, químicos, biológicos, mecánicos, van a producir un daño. Y como les decía, tenemos que determinar de acuerdo a las características de lesión cuándo se produjo y cómo se produjo, o sea, con qué objetos contundentes se produjeron, ¿no? Entonces, esta lesión, pues, de acuerdo a cómo ha actuado el elemento lesivo, pues se representa, se produce como consecuencia de una energía mecánica, física, química, físico-química, bioquímica, biodinámica o mixta, ¿no? Entonces, finalmente, esta lesión, este objeto lesivo que impacta sobre una zona, una o más zonas corporales, va a producir lo que se llama daño, ¿no? El daño es un concepto legal muy importante, ¿no? Tiene un contexto jurídico importante porque para la ley del Perú y de todos los países del mundo, cuando se produce un daño, se tiene que reparar, se tiene que pagar por ese daño, sea desde el punto de vista penal, es decir, con una sanción que te llevan a la cárcel o te castigan haciendo pues trabajos forzados, en fin, o si no también pues una sanción en el área civil reparando monetariamente ese daño, ¿no? Entonces el daño es un aspecto jurídico muy importante. De manera que cuando nosotros evaluamos a una persona por una lesión que tenga, tenemos que
darle al operador de justicia las características de esa lesión, de manera que él pueda saber qué daño se produjo y cómo va a solicitar la reparación de ese daño, ¿no? Y para ello, nosotros como médicos tenemos que recordar lo que es la reparación celular o reparación biológica. Ustedes ya han llevado patología y creo que el primer capítulo, si mal no recuerdo, es el de inflamación y reparación, ¿no? La reparación biológica de cualquier daño en el organismo, pues tiene un caminito propio, pero que puede variar dependiendo de las estructuras anatómicas que hayan sido comprometidas, de la magnitud, ¿no? Y del contexto alrededor de ese daño, ¿no? Y por otro lado también es una respuesta individual. Cada uno de nosotros responde de diferente manera porque tenemos pues recursos biológicos, fisiológicos diferentes, o también tenemos un trasfondo patológico que va a hacer que varíe esa respuesta de reparación celular, ¿no? Y independientemente de ello, pues finalmente el objetivo de la reparación celular biológica es que se produzca una curación en esa lesión, en ese daño, ¿no? Que es la curación clínica que todos esperamos. Pero si no ocurre esa curación, pues el daño va a llevar a una cronicidad o secuelas producidas en esa zona que ha sido afectada por un efecto lesivo, ¿no? Entonces, de ahí tendríamos lesiones no mortales que pues por sí mismas o por sus complicaciones no llevan a la muerte y podría producirse una recuperación completa ad íntegro o podría producirse una reparación con secuelas, ¿no? Por tanto, el daño corporal es la pérdida o menoscabo de la integridad psicofísica de la persona. Eso es un contexto, en un contexto jurídico, ¿no? ¿Cuáles son las manifestaciones del daño corporal que nos interesan? Pues puede haber manifestaciones anatómicas, es decir, que como suponemos, pues comprometer a cualquier tejido, órgano, aparato, sistema, con independencia de su función, que sé yo, pues produce una amputación del miembro superior y solamente consideramos la amputación para un daño a nivel anatómico, pero también puede haber consecuentemente o junto con el daño anatómico un daño fisiológico o funcional, que se trata pues la función, ¿no? Si amputamos ese miembro superior, pues la persona no podrá escribir, no podrá comer, no podrá realizar una serie de actividades que ese miembro le permitía hacer. Asimismo, hay pues un daño estético porque se siente mal pues a la belleza corporal, es incompleto, ¿no? Y a la armonía que toda persona tiene con su cuerpo completo, pues se produce este daño estético, igual moral, ¿no? Que imagínate que esté en relación también a lo psíquico, que si yo dejo de tener un miembro superior me pueden decir manco y no me van a ver igual, o yo voy a estar pensando que todos se van a fijar en que no tengo el miembro superior, es decir, tiene también un contexto moral y asimismo extracorpóreo, que independientemente de lo que significa todo lo anterior por la pérdida, también puede un contexto laboral, ¿no? Yo no podré desarrollarme adecuadamente, no podré tener una vida social normal porque no me siento bien conmigo mismo. Entonces, las manifestaciones del daño corporal son estas, que pueden ir todas en conjunto o puede ir solo una, dos, ¿no? Entonces, pero eso es lo que hay que tener en consideración respecto a daño. ¿Qué niveles de daño? El daño lesional, que es propiamente respecto a los aspectos biológicos, ¿no?
en el área morfológica, anatómica, histológica y fisiológica. La funcional, pues, que va a afectar mis capacidades físicas y mentales en relación al daño que he sufrido. Y la situacional, pues, en mi relación como persona, con mi medio social, familiar, laboral, etcétera, ¿no? Y cómo se reparan, pues, cómo es la reparación biológica de las lesiones. Aquí volvemos nuevamente a la parte médica, ¿no? Recordemos que para la reparación celular a veces es suficiente los mecanismos fisiológicos con los que contamos para repararlo, ¿no? Si el daño no es muy profundo, si es, por ejemplo, una escoriación, pues rápidamente mi cuerpo la recupera, bota la costra y quedo sin ninguna secuela. Pero a veces, si por ejemplo fuera una herida, puede que yo necesite la intervención de un médico que regularice los bordes, que haga una curación quirúrgica a fin de que no se complique y que sea de la mejor manera posible mi recuperación, ¿no? Entonces, puede ser con una reparación primaria o puede recurrir con la asistencia o actuación externa de un médico. Y por otro lado, hay que recordar que la reparación celular es un proceso dinámico, evolutivo, complejo y variable. Ya lo decíamos, ¿no? ¿Varía con qué? Con el tipo de lesión. Es diferente una mordedura humana que una mordedura de perro, por ejemplo. La mordedura humana casi siempre se complica, se infecta y puede incluso obligar a una amputación, ¿no? En la nariz y en las orejas, ¿no? Depende también de los recursos que yo tenga, ¿no? Fisiológicos, cómo va mi sistema inmunitario, incluso hasta mi ADN para hacer una reparación con una cicatriz pues normal o una cicatriz viciosa, es decir, el proceso de reparación celular es complejo, ¿no? Y igualmente, si yo prontamente voy al hospital a que me curen, pues evitaré de repente las complicaciones y por tanto la reparación celular será más fácil, más fisiológica, ¿no? ¿Qué es la reparación celular? ¿Cuándo empieza? Desde el momento en que se produce la lesión, ¿no? Ahorita yo me caigo y me produzco una herida pues en mi rodilla. Desde ese momento es que empieza la reparación, ustedes lo saben, ¿no? Inmediatamente todos los mecanismos de reparación celular acuden ahí a mi rodilla para limitar en primer lugar el daño y para empezar la reparación, ¿no? Y este momento de producirse la lesión, pues puede que dependiendo de la magnitud desde el inicio ya hay la posibilidad que quede con secuela, ¿no? Porque de repente hay una pérdida importante de sustancia, qué sé yo, he perdido piel, he perdido músculo, entonces va a ser muy difícil que mi reparación sea pues completa como debe ser fisiológica, ¿no? Bueno, en la Constitución Política del Perú dice que toda persona, en el artículo 2, tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, física y a su libre desarrollo y bienestar. Entonces, cuando se atenta contra su integridad moral, física, psíquica y libre desarrollo y bienestar, pues alguien tiene que reparar ese daño, ¿no? En el Código Penal, en el capítulo 3 de lesiones, artículo 121, habla de lesiones graves. El que causa otro daño grave en el cuerpo o en la salud será reprimido con pena privativa de la libertad, etcétera, ¿ya? Entonces la ley prevé pues de que se tenga que reparar el daño, siguiendo con el Código Penal, dice, los que ponen en peligro inminente a la vida de la víctima, eso también se constituye como lesión grave. Las que mutilen un miembro u órgano principal del cuerpo, lo hacen impropio para la función, causan a una persona incapacidad para el trabajo, invalidez o anomalía psíquica permanente o la disfiguración de manera grave y permanente, también es una lesión grave. O finalmente las que infiera
cualquier otro daño a la integridad corporal o a la salud física o mental de una persona que requiera 30 o más días de asistencia o descanso según prescripción facultativa. Entonces, fíjense, chicos, que acá ya la ley va hablando de plazos. Habla de 30 días para lesiones graves. Entonces, acá nosotros lo que vamos, y hay lesiones agravadas que, bueno, cuando la víctima es menor de edad o de la tercera edad o es una persona con discapacidad, cosas, vamos a decirlo más, desde el punto de vista legal, ¿no? Que si le dan más, acá por ejemplo de la mujer, si es ascendiente o descendiente, si es cónyuge, si es conviviente, es decir, una serie de situaciones que hacen que el delito de lesiones sea más grave. Y acá vamos a lo de leve para hacer ya la cuantificación de las lesiones para que ustedes sepan cómo es que se valora las lesiones, ¿no? Las lesiones leves son, dice el Código Penal en su artículo 122, el que causa otras lesiones en el cuerpo o en la salud que requiera más de 10 y menos de 30 días de asistencia o descanso, o nivel moderado de daño psíquico según prescripción facultativa, será reprimido con pena, etc. La pena privativa no menor de 6 ni mayor de 12 años cuando la víctima muere como consecuencia de la lesión prevista en el párrafo 1 y pasa. Entonces acá tenemos con claridad lesiones leves y lesiones graves. Lesiones leves, aquellas que requieran más de 10 días y menos de 30 días. Y lesiones graves, las que requieran más de 30 días. ¿Sí? Entonces ese es un primer criterio legal. Yo, ¿cómo le voy a decir al juez, señor juez, o al fiscal, cómo decir, esta lesión requiere más de 30 días o esta lesión requiere menos de 10 días? ¿Cómo le voy a decir? Pues examinando la lesión que voy a encontrar. ¿Es una herida contusa? Recordaré los mecanismos de reparación celular. ¿En cuánto tiempo se complete el periodo de reparación celular primaria en caso de una herida? ¿Alguien se acuerda? Estoy segura que no. Y si alguien se acuerda, ahí le ponemos un 20. Bueno, entonces vamos a poner un ejemplo. Si ustedes alguna vez han tenido una herida o un familiar que se ha hecho una herida, ¿qué es lo que hacen? Pues le llevan al hospital o a la posta, al centro de salud, qué sé yo, y lo ve el médico, lo examina y dice, bueno, esta herida pues hay que suturar. Tenemos que hacer una limpieza, después una sutura, y le voy a dar sus indicaciones y regresa usted de aquí a una semana, hacemos el control y si todo está bien, retiramos los puntos y le damos de alta. Ahí estamos haciendo una valoración del daño que va a ser de interés, de apoyo al juez. ¿Por qué? Estamos haciendo, pues, fíjense que el médico lo ve en 2 ocasiones este pacientito por la herida. La primera vez, que es cuando le llevan ocurrida la herida, donde le limpia, le sutura, le da indicaciones. Y la segunda vez, cuando va a su control, le retira los puntos. Entonces el médico lo está viendo 2 veces por una herida. ¿Por qué nosotros le decimos, de manera general, lo usual, que regrese en 7 días? ¿Por qué? Porque en 7 días se produce la cicatrización de esta herida. Entonces, cuando nosotros valoramos una lesión, al juez, al fiscal, al operador de justicia, le decimos, herida contusa de 5 centímetros de bordes irregulares ubicadas en región superciliar derecha con equimos, hematoma, qué sé yo. Hacemos toda la descripción. Y abajo decimos calificación médico-legal. Algunos de ustedes seguramente ya han hecho la parte clínica, la práctica clínica. Entonces ahí decimos 2 atenciones facultativas y 7 días de incapacidad médico-legal. ¿Cuáles son las atenciones facultativas? Las 2 veces que el médico lo examinó a este pacientito por la herida. Y los 7 días de incapacidad médico-legal son los días en que se repara esta herida. Entonces estamos
cuantificando el daño corporal, estamos dando las herramientas al operador de justicia para que diga qué. ¿Qué dirá? De acuerdo a su código penal que hemos revisado. A ver, ¿quién quiere intervenir? ¿De qué se trata legalmente esto? A ver, vamos, Elvis. ¿Qué dirá el juez? O el fiscal o el policía. La doctora ha dicho que requiere 2 días de atención facultativa y 7 días de incapacidad médico-legal. ¿De qué se trata? ¿Cómo lo traduzco legalmente? Creo que no está Elvis. Doctora, sería una lesión son dos frutillas, sería Lea el artículo 22. ¿Qué lee? ¿Qué dice acá? Artículo 122, lesiones leves. ¿Qué dice? el que causa a otro lesiones en el cuerpo o en la salud que requiera más de 10 días y menos de 30 días de asistencia o descanso o nivel moderado de daño psíquico, según prescripción facultativa, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 5 años. Ya, entonces no es lesión leve, ¿no es cierto? Tampoco es lesión grave. Acá donde estamos la lesión, acá. Lesiones graves. ¿Qué dice? Las que ponen en peligro inminente la vida de la víctima. Las que mutilan un miembro o un órgano principal del cuerpo o lo hacen impropio para su función, causan a una persona incapacidad para el trabajo, invalidez o anomalía psíquica permanente o la desfiguración de manera grave y permanente. Las que infieren cualquier otro daño a la integridad corporal o a la salud físico-mental de una persona que requiera 30 o más días de asistencia o descanso según prescripción facultativa. Entonces no es lesión grave ni tampoco es lesión leve. Entonces ahí vamos a introducir otro aspecto importante. Esto está sancionado, como han visto, con penas privativas de la libertad, ¿sí? Entonces, si alguien ocasiona lesiones de más de 10 días a menos de 30 días, lesiones leves. Pero si ocasiona de 30 días en adelante, son lesiones graves. ¿Y qué pasa con los que tienen menos de 10 días? ¿No les hacen justicia? Sí, les hacen justicia, pero no a nivel de los juzgados penales, sino de los juzgados de paz. ¿Y qué se llaman estas? Se llaman faltas. Ya no se llaman delitos, sino faltas. ¿Y qué pasa con las faltas? Pues las faltas las soluciona, las tramita los juzgados de paz. ¿Quedó claro esto? Entonces, menos de 10 días, faltas. Más de 10 días, delitos. ¿Y los delitos? ¿Qué delitos? Lesiones leves, si son de 11 a 29 días, y lesiones graves si son de 30 días en adelante. ¿Sí? Bien, entonces pues hay faltas y delitos. Faltas, menos de 10 días, esta herida que hemos dicho. Si yo le di un golpe y le produzco la herida en la región superciliar, pues voy a ir al juzgado de paz. Y el juez me dirá, señora, tiene usted que pagar todas las curaciones de esta persona y por favor pórtese bien en adelante, si no la voy a multar, qué sé yo. Pónganse de acuerdo, ya no vuelvanse a pelear, no, nos llama la reflexión. Pero si en cambio, les voy a poner otro ejemplo, si en cambio yo a esta persona agarro y le doy un puñetazo en la nariz, ¿no? Y empieza con epistaxis, su familia le lleva inmediatamente al centro de salud porque no pare sangrado. En el centro de salud primero le veo en el hospital, ve el médico de guardia y le hace el examen y dice, a mí me parece que hay una fractura en la nariz, que venga inmediatamente el otorrino. Viene el otorrino, le hace su examen, si pues le dice es una fractura en la nariz, necesitamos que le tomen una radiografía. Inmediatamente lo manda al radiólogo, el radiólogo le toma la radiografía y dice, sí, es una fractura de huesos propios de nariz. Luego vuelve a ver el otorrino, dice, bueno, primero tenemos que darle tratamiento, que baje el sangrado, que baje la inflamación, y viene usted de acá a una semana, le vamos a poner su yesito, el señor va después de los 7 días que lo cita,
le examina, le dice ya si ha bajado la inflamación, el edema, le vamos a poner su ferulita y eso, y regrese usted de acá a 2 semanas. Regresa después de 2 semanas, le toma la radiografía, le hace el examen clínico y dice, todo está ok. Le retiro la férula de yeso, está usted de alta. Entonces, fíjense que le ve primero el de guardia, después le ve el otorrino, el radiólogo, nuevamente el otorrino, después el otorrino, lo ve como 6 veces los médicos. Y le retira la férula de yeso a las 3 semanas, más o menos. Entonces, cuando yo hago mi informe pericial, digo, ¿no? Examino, tiene una férula de yeso, me mandaron la radiografía, en la radiografía dice que tiene fractura de huesos propios de nariz, entonces yo digo, atenciones facultativas, 5, incapacidad médico-legal, 20, digamos. ¿No? Entonces, ¿eso ya qué sería? A ver, ¿quién quiere intervenir? ¿Quién quiere intervenir? Eso ya sería... A ver, ¿quién habla? Julieta, entonces, a ver, vamos con Julieta. Lesión leve. Lesiones leves, no sé, es delito, porque tiene más de 10 días, ¿no es cierto? Más de 10 días. Hemos dicho que de 10 días para abajo es falta, de 10 días para arriba está en el Código Penal, que es lo que estamos revisando. Si tiene menos de 10 días, va al juzgado de paz. Más de 10 días, o sea, a partir de 11, al juzgado penal, y ahí el juez dice, tiene 10 días, 11 días. No, ¿cuánto hemos dicho? 20 días. Tiene 20 días, entonces es lesiones leves. Tiene 20 días, pero menos de 30. Entonces, lesiones leves. ¿Qué le corresponde? Pues la pena privativa de la libertad será de 6 años, qué sé yo. ¿Quedó claro esto, chicos? Sí, doctora. Bueno. Entonces, así es como nosotros le cuantificamos el daño. ¿Qué? Revisando, recordando cómo es que se produce la reparación celular en todos los tejidos. ¿Por qué yo al hueso propio de nariz le doy 20 días, 21 días? Desde 15 le puedo dar, porque hemos dicho que la reparación del daño celular está en relación a muchos factores, que la edad, que el sexo, que el tipo de fractura, qué sé yo, que mis mecanismos de reparación que yo tenga, etcétera. Entonces, ¿por qué le doy yo eso? Porque yo sé que el hueso, así como el tipo de hueso de la nariz, se repara pues en 2, 3 semanas. ¿Por qué yo le doy 7 días a la herida? Porque la herida produce su cicatriz en 7 días. ¿Por qué yo a una fractura de pelvis le doy 180, 210 días? Porque en ese tiempo es que se produce el callo óseo en este tipo de fractura. Porque a un TEC yo le doy, un TEC leve, le doy 15, 20 días, porque en ese tiempo se produce la reparación celular del daño en ese tejido. ¿Quedó claro, chicos? O sea, todo está en relación a la reparación celular. Bueno, acá en lesiones preterintencionales ya hemos hablado, ¿no es cierto? Yo no le quería hacer ese daño. A mí, ¿por qué me sanciona el juez? Por el daño que le quería hacer. Yo le quería dar solamente el puñetazo en la región superciliar, le hice una herida, pero él se cae y se produce un TEC, pues a mí me sanciona por la herida, no por el TEC, ¿ya? Entonces, fíjense que lo que decíamos, atenciones facultativas y días de descanso médico o incapacidad médico-legal, que así le llamamos, ¿no? En el informe pericial de lesiones en clínica forense van a ver esto. Atenciones facultativas es el número de veces que el paciente requiere asistencia médica en diagnóstico, tratamiento o vigilancia de tratamiento y probables complicaciones de acuerdo a la lesión. ¿Tiene una herida? ¿Cuántos días tiene que verlo por la herida? ¿Tiene una contusión encefálica? ¿Cuántos días tiene? ¿Un TEC? ¿Cuánto? ¿Una fractura de costillas? ¿Cuántas veces tiene que atenderlo el médico para esa lesión que se le ha producido, ¿no? Le dio un balazo y le lesionó el pulmón, ¿cuánto tiempo va a estar
con atención facultativa a esa persona, ¿no? Y los días de descanso, ¿cuántas veces lo va a ver el facultativo que es el médico? Y los días de descanso, ¿en cuánto tiempo se repara esa lesión? ¿Qué tiempo requiere ese tejido para asemejarse al tejido, perdón, a lo que fisiológicamente es ese tejido? ¿Ya? Entonces, esa es la valoración médico-legal cuantitativa que hacemos. Atención facultativa y días de incapacidad o de descanso médico. Recuerden ustedes que en la reparación celular hay la reparación primaria y la reparación secundaria. La reparación primaria es hasta que se produzca pues la cicatriz o el callo óseo, o sea, hasta que se limite y se cure el daño. Y la reparación secundaria es cuando el tejido pues realiza una serie de mecanismos que permitan que este tejido sea muy similar al normal. En el caso de la herida que les decía, pues después de los 7 días no termina ahí la reparación celular, termina la reparación celular primaria, pero continúa la reparación celular secundaria. ¿Y en qué consiste? En que se reabsorben los fibroblastos, la fibrosis, todo, de manera que esa cicatriz finalmente va a adquirir el mismo color de la piel de alrededor, va a ser de la misma, al mismo nivel que el resto del tejido, lo más parecido a lo normal. Igual en el callo óseo, ¿no? A los 15, 20 días cicatriza o se produce el callo óseo en la fractura de huesos propios de nariz, pero después tiene que remodelarse, reabsorberse, ¿sí? La valoración médico-legal nosotros lo hacemos solo para la reparación primaria, ¿no? Y ahí viene un tema. Seguramente ustedes van a escuchar hablar de lo que es calificación de la desfiguración de rostro, ¿no? Ya les van a hablar seguramente que, o si no, comentaremos un poquito, que desde el punto de vista médico-legal, rostro es toda la cara ya está a la altura de las regiones claviculares. Entonces, cualquier lesión que se produzca ahí que deje una secuela estética funcional, pues se considera como huella indeleble o si no desfiguración de rostro. Pero esa valoración de desfiguración de rostro yo no la puedo hacer cuando hago la primer examen en el paciente, cuando le veo la herida, le veo un corte pues por una mordedura en la cara. Yo a priori no puedo decir eso es una desfiguración de rostro. ¿Por qué? Porque no he completado la reparación primaria. Yo no puedo saber cómo el mecanismo de reparación de esa persona va a comportarse para la segunda parte, que es la reparación secundaria, que es en la que consiste la evaluación de desfiguración de rostro, ¿no? Inicialmente, para el aspecto penal, yo solo hago la valoración cuantitativa de la reparación celular primaria. Entonces, cuando a nosotros nos dicen, haga una valoración de la desfiguración de rostro y no se ha concluido con la reparación secundaria, no lo puedo hacer. ¿En cuánto tiempo se completa la reparación celular secundaria? Pues en 90, 120 días. Entonces, para yo decir cómo va a quedar esa cicatriz en esa persona y se pueda constituir en desfiguración de rostro, tengo que esperar ese tiempo. Tengo que decirle que regrese. Regresa y de repente no tiene, ni siquiera se nota la cicatriz. O de repente regresa y se nota una cicatriz pues viciosa, ¿no? Que sí va a producir una desfiguración de rostro. Entonces, cuando hacemos la valoración cuantitativa inicial de un paciente, que es lo que ustedes probablemente van a hacer, solamente tomamos en consideración la reparación primaria. ¿Ya? Bueno, la lesión psicológica, fíjense que ha habido muchos intentos y también el Código Penal lo
precisa es que ha habido muchos intentos para cuantificar, es decir, para que el psicólogo, el psiquiatra pueda decir en tanto tiempo el daño psíquico por la violación, por todas las veces que la ha insultado, le ha permitido, qué sé yo, le ha obligado a que haga tal o cual cosa, o le haya prohibido que vaya a ver a su familia, o le haya controlado el dinero. Ese daño psíquico no es posible determinar en cuánto tiempo se repara. Ha habido muchos intentos, como les digo, pero es difícil, en primer lugar, hacer una relación de causa y efecto de que ese daño psíquico que se encuentra en un paciente efectivamente es resultado del insulto, el resultado de que, qué sé yo, le prohibió ver a sus padres, ¿no? O del daño psíquico que le produjo un hecho de una relación sexual violenta. Es difícil decirlo, porque podría ser que ese daño psíquico sea anterior. De repente de niño sufrió violencia, etc. A diferencia del daño físico, donde tú ves esa herida y sabes que ahí pues intervino un objeto contundente. Ves la cicatriz, ahí dices, no, fue un objeto cortante. En el daño psíquico no puede hacerse eso, ¿ya? No sé si hay alguna duda, pregunta. Si no, déjenme buscar. Yo tenía acá un cuadrito que se los voy a buscar, que pensé que estaba acá. ¿Alguna duda? Chicos. Nada. Bueno, espero que haya quedado claro. Entonces lo dividimos en faltas y delitos. Faltas cuando es menos de 10 días hasta 10 días de incapacidad médico legal, que es la parte que toma en consideración el operador de justicia. Los días de atención facultativa no las toma en consideración. Y delito cuando es de 11 días hacia adelante. Delito lo trata los juzgados penales, las fiscalías penales. Y lo tipifica como lesiones leves si va de 10 a 30 días y lesiones graves más de 30 días, ¿no? Esos son con sanción, con sanciones que van con privación de la libertad y con de repente trabajos que tengan que hacer, ¿no? En cambio, cuando son faltas, va al juzgado de paz y lo más que pueden hacerte pues es pagar lo que ha gastado y exhortarte, llamarte la atención de repente, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? Uy, ¿dónde está ese? Tengo un cuadrito que se los voy a subir al aula virtual. No lo encuentro. Ahorita hay un cuadrito que quería mostrarles de esto del daño corporal. ¿Dónde está mi cuadrito? Bueno, o si no, lo repasamos la próxima clase, apenas lo podamos hacer, apenas iniciemos. Entonces, ¿hay dudas, preguntas? Doctora. Sí. Disculpe, muchas veces he escuchado, digamos, en alguna experiencia de los doctores que nos enseñan, que han hecho su serum, nos digan que a veces cuando hay ese problema de desfiguración de rostro que usted acaba de mencionar, que después que termine el serum, los vuelven a citar siempre, ¿no? A veces, ¿no? Porque queda algo inconcluso. Entonces, ¿hay alguna manera de que cuando estemos por serum pasemos por ello y que no nos atengamos, o qué debemos hacer para que no nos vuelvan a llamar, o en algo fallamos en hacer el informe o en algo? Porque escucha, ¿no? Que a veces lo llaman, también su serum, ¿no? Entonces pasa un año, 2 años y lo vuelven a citar, ¿no? Para que vaya al sitio, ¿no? Ya, a ver, ahí vamos a ver una cosa importante. Fíjense que cuando nosotros hacemos una evaluación a solicitud de un operador de justicia, de cualquier tipo, digamos que por
una autopsia, digamos, ¿no? Entonces a mí me hacen hacer una autopsia, yo hago mi informe pericial, todo. Ahí no termina mi actuación como perito. A mí me llaman para lo que se llama ratificación. Entonces me pueden llamar a la policía, a la fiscalía o al juzgado. Y como ahí hay diferentes etapas, fases de un proceso penal, judicial, no es pues a la semana, a los días, puede ser después de muchos años. Me llaman para que yo me ratifique, para que yo diga, sí, yo hice ese documento y yo hice esos diagnósticos y me ratifico, ¿no? Puede ser que solamente me llamen para eso, pero también puede ser que me llamen para que yo les explique, ¿no? Les diga, ¿por qué usted ha dicho que se ha muerto por un TEC? Bueno, porque yo he encontrado una fractura, porque les he dicho que en medicina legal todo lo perennizamos, ¿no? Y aquí están las fotos de la fractura, he encontrado una laceración en el encéfalo, he encontrado tal y tal cosa, y eso pues es un cuadro de TEC. Y es mortal porque comprometió, qué sé yo, pues la base de cráneo, había un gran edema y eso es incompatible con la vida. Entonces me pueden llamar para que me ratifique solamente, para que diga, sí, yo lo hice y me ratifico en lo que hice. O me pueden llamar para que lo explique, para que lo sustente. O si no, me pueden llamar para un debate pericial, ¿no? Es decir, que puede ser que una de las partes ha contratado a otro médico y el otro médico dice, no, no es TEC. Yo digo que no es TEC. Entonces me llaman a mí y a ese otro doctor y dice, el doctor dice que es TEC y usted dice que no es. Demuestre que es y demuestre que no es. Entonces entramos en un debate. Yo digo que afirmo esto por esto. Yo afirmo esto otro por esto. Entonces entramos en debate. Entonces cuando hacemos una pericia, así sea la más simple, podemos ser llamados a sustentar, a ratificarnos, a todo este proceso que les digo, ¿no? Incluso en los juzgados de paz que normalmente no llaman, normalmente ahí queda, pero a veces te pueden llamar y decir, usted atendió a un señor que le dio un puñetazo en la ceja y le hizo una herida y usted le calificó 10, ¿viene a ratificarse? Sí, nada más. En los juzgados de paz solo te ratificas, ¿no? Entonces, por cualquier pericia te pueden llamar. Pero por otro lado, para el tema de desfiguración de rostro, si a ti te llega, digamos, un examen de una mujer que el marido la golpeó y le hizo una herida grande en la cara, y tú la ves cuando está la herida fresquita, y determinas que esa herida va a cicatrizar en 10 días, en 8 días, y el policía o el fiscal te dice, determine desfiguración de rostro, entonces tú en la parte de observaciones le pone, no se puede determinar desfiguración de rostro al no haber concluido la reparación secundaria. Y se acabó. Que te puedan llamar a ti, ya no creo. O sea, la valoración de la desfiguración de rostro normalmente no es para nivel 1, es decir, no es para el serumista. Serumista no tendría por qué valorar desfiguración de rostro, porque tú has valorado la primera parte del daño, donde cuantificas el daño, y tú das una calificación de 2, atención facultativa, 7 días de incapacidad médico-legal, ahí termina lo tuyo. Que si te llama para desfiguración, no, porque esa es una nueva evaluación, no es una continuación, es una nueva evaluación donde se tiene que ver dónde está la herida, de qué tamaño es, si compromete alguna función, si cuando sonríes hay asimetría, es decir, una serie de criterios que son de mayor especialidad, ¿no? No sé si me he dejado entender, pero en todo caso, si alguna vez les piden, porque hay los policías de frente en la primera, te dicen, califique desfiguración de rostro, cuando no es así, pues no es que a la primera uno tenga que calificar, yo no puedo adivinar si la persona va a ser pues una curación excelente, si se va a remodelar bien esa cicatriz o de repente va a ser pues un tema de desfiguración, una cicatriz feísima, ¿no?
No sé si dejé claro o hay alguna pregunta, algo que no haya quedado claro. Sí, doctora, gracias. Ya, ahí no encuentro esta. Ahí está. Acá está mi cuadrito. Pero mejor lo vemos la próxima porque ya es un poquito harta. Ya es las 19:10. Ya, chicos. Entonces, nos vemos el próximo lunes, 4:40, en la Facultad de Medicina. ¿Verdad? Ya, doctora. Perfecto. Entonces, hasta la próxima.